Hola amigos de Charlas Mexiquenses, estamos una vez más aquí dialogando con nuestro amigo Alfonso Bravo. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Lionel, buenas noches a todos quienes amablemente nos siguen. Muy bien, pues como habíamos estado platicando de temas del Estado de México, vamos a seguir hoy y hay precisamente una persona que ha querido colaborar con nosotros. Vamos a enseguida revisar una propuesta de tema que es muy importante. Antes recordar que hoy es 28 de julio del año 2021. Bueno, el tema ya lo habíamos medianamente tocado en diferentes momentos, Alfonso, que tiene que ver en principio con las finanzas municipales, ¿no? Y en un tema que va en paralelo es las deudas que existen ante la Comisión Federal de Electricidad, en este caso tanto de los municipios como de los gobiernos estatales. Entonces nuestro amigo nos preparó una pequeña nota, si me permites compartirla, y enseguida. El pasado mes de enero, la revista Forbes publicó un listado de los municipios que más adeudan a la Comisión Federal de Electricidad, destacando el Estado de México con 9 ayuntamientos, entre los que se encuentran Ecatepec, Texcoco, Chicoloapan, Naucalpan, Los Reyes La Paz, Acolman, Toluca y Nezahualcóyotl. Y es que dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Lo anterior porque desde al menos 2016, Nezahualcóyotl viene arrastrando deudas con la CFE, la cual prácticamente le ha hecho manita de puerco al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, en al menos 3 ocasiones al amagar con suspender el servicio de energía eléctrica, principalmente a plantas de bombeo y potabilizadoras, así como cárcamos. La primera vez, el alcalde dijo que no podían pagar porque no contaba con recursos para cubrir una deuda que se generó en otra administración. La segunda alegó recortes presupuestales por parte del gobierno federal y la pandemia provocada por el COVID-19. Y en la más reciente dio los mismos motivos, solo que no habló de las millonadas que se gastó para promover a su candidato, que dicho sea de paso, salió del PRD igual que él y ahora participó bajo la bandera de Morena. El problema apunta a que la CFE ya no hizo advertencia, sino que ya actuó, pues desde el pasado 23 de julio, al menos 2 colonias en Nezahualcóyotl no han recibido el suministro del vital líquido, sin que hasta ahora el municipio se haya pronunciado al respecto, ni siquiera los regidores de la oposición. Es por ello que si los demás municipios que le deben a la CFE no han llegado a acuerdos para cubrir los adeudos, vayan buscando la forma de hacerlo, porque los perjudicados vamos a ser como siempre los ciudadanos en medio de una pandemia que aún no termina. Bien, como bien nos dice nuestro amigo Gamaliel, a quien le agradecemos, por supuesto, esta colaboración que ha hecho aquí con las charlas mexicanas en nuestro canal de Contraargumento, este es un tema delicado que no solamente tiene que ver con cuentas de una libreta de un contador, sino que como él explica en el caso particular de Nezahualcóyotl, y vale la pena focalizar en lo particular para de lo particular ir a lo general, dice él, este problema que tiene el municipio con el gobierno tiene implicaciones directas porque al no haber energía eléctrica, en particular refiere él, ahí en 2 colonias de Nesa, dice, se afecta la operatividad de las máquinas porque no hay dinero, perdón, no hay electricidad para que todos los mecanismos que tienen que ser para generar el agua para estas colonias les llegue a la gente. En consecuencia, como dice él, esos problemas de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad que han crecido y crecido y crecido, pues resultan en perjuicio de no solamente las arcas municipales y la libreta del contador, sino ya de la población en general. Y como bien lo dice él, este tema, Alfonso, atiende a prácticamente todos los municipios del país, del estado. Es Chalco, nombre Elche, Malhuacán, Ixtapaluca, Nesa, La Paz, Texcoco, Tultitlán, Zumpango, Izcalli, Valle de Chalco, Toluca, en fin. Es un tema delicado. Finanzas, dinero, CFE, agua, problemas para la gente. ¿Cómo ves este tema, Alfonso? Ya lo veníamos analizando desde diferentes puntos del tema de las finanzas municipales, que verdaderamente eh,
están en crisis, no solo por las condiciones de este momento, sino por las condiciones de, yo las llamaría de impunidad, con las que se han manifestado algunas administraciones que trasladan los adeudos, administración tras administración, sin solucionar el tema. Yo creo que es un tema delicado, porque no solo afecta el tema del abastecimiento de algunas de las instalaciones municipales, sino de los recursos principales. ¿Cómo puedes hablar tú de seguridad cuando estás afectando todo el sistema de alumbrado público que el municipio no está queriendo solventar, no está queriendo sustentar? Y los demás servicios, no solo en el término de lo que tú puedes conectar la energía eléctrica, sino los procesos municipales, las recolecciones de basura, los equipamientos para dar seguridad, todo este esquema que se ve perjudicado simplemente, primero, por la negligencia municipal. Yo creo que tenemos un problema grave que no se ha querido meter mano desde hace tiempo, pero yo te diría, ojalá y fuera el único. Tú puedes constatar en este momento los adeudos que los municipios tienen con el ICEMIN, que trasladan. Entonces, ¿qué sucede con el usuario del ICEMIN de todos los municipios? Que no puede ir el usuario a reclamar un servicio, porque antes tiene que llevar una hojita que constate que el municipio ya pagó. Y esto no sucede en los municipios más pobres, sucede en la generalidad de los municipios del estado. Y esto es simple y sencillamente uno de esos temas que la Cámara de Diputados ha dejado de vigilar y a través del organismo de fiscalización de la legislatura, ¿no? Entonces, los anuncios, los costos, los adeudos se van trasladando y finalmente llegan no solo a la suspensión del servicio, sino le quieren pagar a la compañía con terrenos propiedad del municipio, ¿no? Es decir, enajenando patrimonio municipal. Yo la veo desde ese lado. Fíjate que hay, según la información que recabamos del propio CFE a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, fíjate que dice que solamente hay 37 municipios del Estado de México que están libres de deuda con la CFE. Eso significa que la gran mayoría tienen una deuda. Y luego dice que de los 896 municipios que le deben en todo el país, que en total le deben 8.609 millones, nada más, de esos adeudos, el 63% de esos adeudos son de municipios del Estado de México. Y luego el propio gobierno del Estado le debe 72.469 millones 72 millones de pesos a la CFE. Es decir, es un problema tan grave y hoy mismo se dio cuenta ya en la prensa, pues, y la gente que vive ahí también lo ha reportado ya, que el propio municipio de Naucalpan, después de varios amagos, como bien dijo Gamaliel, que le había tomado en esas amagos y que ya finalmente se llevaron a la práctica, igual en Naucalpan, pues ya no tiene luz. En el Palacio Municipal, ciertamente, si usted va, pues va a encontrar la luz prendida, pero es a través de una planta. Y ya previamente habían tenido algunos problemas hasta casi de violencia física entre los trabajadores del municipio con los de la compañía de luz. Entonces es un tema muy grave. 63% de la deuda a la CFE es del Estado de México y solamente 37 municipios están libres. ¿Hay algo que se pueda hacer para esto resolverlo o es un tema que se seguirá heredando gobierno tras gobierno? Un último dato. Ecatepec, 969 millones de pesos.
que equivale al 17% de su presupuesto del 2020. Imagínate nada más. ¿Hay salida? Y no te doy datos del municipio de Toluca y el municipio de Metepec. Tienen adeudos que a veces abarcan casi el 10% del presupuesto del municipio en adeudos, lo cual quiere decir que el municipio ha venido arrastrando y cargando esto, y como te decía yo, sí tiene arreglo. Primero, si el organismo fiscalizador llevara esto claramente a la Cámara de Diputados, porque recordarás tú que la legislatura tiene las facultades para establecer los criterios de deuda de los municipios. Sí tiene arreglo, ellos tienen las facultades y tienen las facultades para sancionar a los presidentes municipales, del periodo que sea. Lo que pasa es que ahí el juego político es bastante más difícil, porque es la legislatura, y yo digo que el gobierno del estado solapando estas deudas, ¿no? Y el gobierno federal fingiendo que no las sabía hasta que le apretó el zapato a la Comisión Federal de Electricidad, que hoy no tiene los recursos y por lo tanto, no solo es este caso, este caso es real en Naucalpan, en Zahualcóyotl, en algunas zonas del Valle de Toluca, pero yo te diría, hay ya varios estados de la República donde la CFE ha estado cortando el abastecimiento de energía eléctrica a los municipios. Evidentemente lo hace primero con los más pequeños, los más indefensos, pero en términos generales lo que sucede es que los municipios se acostumbraron a no pagarle a la Comisión Federal. Y hay algunos adeudos que te podría decir, se arrastran desde la Compañía de Luz y Fuerza, porque recordarás que en el Estado de México, quien daba el servicio no era CFE, sino Compañía de Luz y Fuerza. Y desde ahí vienen los adeudos. Sí, claro. Es un tema difícil que hay que seguir atendiendo, el tema de los adeudos, en este caso, a la Compañía Federal de Electricidad, que encabeza el gran patriota Manuel Barlet Díaz, ¿no? Que es pues muy interesado en recuperar el dinero, y ahora pues que los municipios ya van a cambiar de partido, muchos hacia los diferentes a Morena, pues seguramente pues le va a gustar echarle ahí un poco más de presión y sí, presión política y presión financiera en este caso. Pero bueno, claro, así va a ser. Para dar paso, perdón. Así va a ser. Así va a ser. Va a haber presión por parte de la Comisión Federal hacia los municipios, sobre todo los que cambiaron de mando. ¿Por qué? Porque es parte del proceso político rumbo a dos cosas. Rumbo al 23 y rumbo a la consulta del año que entra, ¿no? Exactamente, La sí. lucha contra la corrupción. Oye, fíjate que en este tema, intentando hacer un puente a otro tema que por ahí que vamos a comentar, que tiene que ver con la pobreza, nada más diría. Entonces, pueblo pobre y gobiernos pobres en el Estado de México. Pues ahora sí que pobres gobiernos con estos adeudos, con tantos amarres, pues hace que esa frase sea ahora no solamente gobiernos ricos y pueblo pobre, ahora gobiernos pobres y pueblo pobre. Como bien decía Gamaliel en la nota que nos hizo favor de hacer, quien termina pagando el pato es la ciudadanía. Así es. Yo te diría que hay algunos datos que realmente me preocupan en términos reales sobre el tema de la pobreza en el Estado de México. Te comentaba yo, y nada más te voy a leer algunos datos importantes sobre el tema, ¿no? Sí.
Yo creo que esto te va a dar le va a dar a nuestros seguidores un panorama real, ¿sí? En el Estado de México, según los datos que tenemos hasta el momento, la pobreza ha venido creciendo de manera constante desde 2019 y con los datos que tenemos ahora hasta 2020. En 2019, la pobreza laboral en el Estado de México creció un 5.2%. Y esta cifra se incrementó en una cantidad más o menos igual en el año del 2020. Para no hacer muchos datos, nada más te voy a decir, si en el promedio de la República la pobreza laboral creció un 3.4% en términos generales, en el Estado de México, ya te estoy dando datos, ¿no? 5.2%, casi dobla el tema general, pero todavía el dato más impresionante de esto es que en el Estado de México se registró un dato impresionante. En 2019 teníamos un 36.8% de pobreza laboral y hoy tenemos un 42% de pobreza laboral. Déjate tú. Yo creo que estos datos te van a dar muy claramente un tema de la situación de pobreza en la que se encuentran grandes núcleos de la población en el Estado de México, y a partir de estos núcleos puedes entender muchos de los problemas que tenemos también en seguridad en el Estado de México. Pero yo me iría a un tema interesante. Según los datos que se tienen del INEGI, el poder adquisitivo disminuyó en el Estado de México casi en un 3.5% durante el año pasado. Si esto lo agravas a los problemas de la pobreza, te voy a decir que el tema de pobreza es más grave, porque no solo es el que tengamos más pobres y hayan crecido el número de pobres, sino que los pobres tienen menos. Este es un tema delicado. O sea, no puedes atacar a la pobreza y decir que la pobreza es tu estandarte, tu prioridad, y no entender que no solo se trata de tener condiciones para que los pobres disminuya el número de pobres, sino que disminuya la pobreza de los pobres. Esto no se ve en una política pública, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. Y el Estado de México, con ese 45% de pobreza laboral, que vamos a explicar, del total de su fuerza de trabajo, hay una pobreza laboral en el 45% de los que laboran. Eso es cierto, ese es el dato más impresionante, más contundente. Quiere decir que a pesar de los incrementos o esfuerzos por el incrementar el salario mínimo, la pobreza sigue siendo el tema fundamental en el Estado de México. Los números que das prácticamente llegan al 50%, es decir, estamos hablando de pues la mitad de la población, partir en dos a la población del Estado de México y está en esta situación tan... Así es. Y no solamente la pobreza se mide en cuánto dinero gana Juan o cuánto dinero gana Panchito. Además, obviamente, es muy importante el ingreso directo, pero también tiene que ver con las condiciones sociales, ¿no? La pobreza tiene que ver con un rezago educativo bárbaro que hay en muchos de nuestros municipios, que no hay acceso a los servicios básicos como los de salud, ¿no? Obviamente, pues, si la gente no está trabajando, no está en el seguro social, pues no tiene seguro social. Hoy que ya no hay seguro popular y que está este famoso INSABI que nomás no termina de
de arrancar, ¿no? La pobreza también es triste, es muy triste. La pobreza tiene que ver también con la falta de alimentación de la gente, ¿no? Los lugares donde viven, ¿no? Los lugares donde hay, el hacinamiento es terrible en el Estado de México, y donde llega a haber casas, faltan los servicios básicos, ¿no? Sí, pero fíjate que en esto que tú estás enmarcando, que es una realidad, yo te quisiera decir que cuando tu pobreza, o sea, olvídate ya del universo, el 45%, casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Bueno, eso es lacerante. Eso te puede preocupar y te puede... Cuando yo te digo que aparte el ingreso de los pobres se ha disminuido, es todavía peor. O sea, no solo es el tema de que la gente está en pobreza, sino de que el pobre se hizo más pobre. Este es el tema de justicia social más lacerante que puedes tener en ningún lugar. Cuando el que antes tenía para comprar 1 kilo de tortillas, ahora solo puede comprar medio kilo. Cuando el que antes tenía para comprar 1 kilo de frijoles, ahora solo puede comprar 1/4. Y yo quiero que quien nos escucha entiende el problema, no solo de que hay pobres, sino que los pobres pueden hacerse, en una palabra que muy poco usamos, miserables. El problema está en que al haber incrementar el número de pobres, incrementamos la capacidad de hacer miserable a la gente. Porque la mejor riqueza repartida es la que se hace en trabajo. Y el otro tema, más grave todavía, que quizás no se entiende ahorita, pero yo creo que hay que decirlo muy claramente. El artículo más caro que hay en la vida, el producto más caro que te puedas imaginar tú en esta vida, es el que no puedes comprar, aunque valga 1 peso. Ese tema en la población del Estado de México, con esa pobreza laboral, que quiere decir que la mitad de su fuerza o de su población en posibilidades de trabajar no está trabajando, es decir, la población económicamente activa, ¿ya? Repercute en cientos de hogares en el Estado de México. Y no hay programas o políticas públicas en el Estado de México enfocadas a eso, ni desde el Estado, ni desde el gobierno del Estado, ni desde los gobiernos municipales. Porque al final de cuentas, y esto, fíjate cómo enlaza con el tema de la luz y el tema de la seguridad social y estas otras cosas. Porque el tema final es que lo que está sucediendo es que los municipios no tienen capacidad de crear por sí mismos fuentes de trabajo. Porque les cae sobre ellos una maraña de regulaciones que vienen desde la autoridad federal hasta la autoridad estatal y que deja al municipio con poco margen de capacidad para poder, por su propia iniciativa, convertirse en un promotor de empleo. Esto no ha sido atacado en los municipios, y si te fijas en los programas y los proyectos de las administraciones pasadas y de los que se postularon ahora, no tienen ningún efecto sobre la capacidad de generación de empleo. Te hablan de simplificaciones, pero no te hablan nunca de proyectos y programas que puedan generar. ¿Y por qué no te lo hablan? Porque esas facultades están fuera de sí, porque esas facultades están en los legisladores y esas facultades están o en el gobierno federal o en el gobierno estatal.
ahora que has nombrado un par de veces la palabra programa, creo yo que ahí puede estar un poco el problema, porque por desgracia se ha querido resolver estos problemas, o muchos problemas, pero este particular, a través de un programa. Y que es un programa, una actividad que planea el gobierno municipal, estatal o federal y que dura, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, según sea el caso, pero no se convierte en una política que sea transversal, dijéramos, ¿no? A las administraciones y que no sea solamente un programa. Porque tristemente los programas que dicen, es que hay muchos pobres, entonces vamos a regalarles tortillas, ¿no? Por seguir el ejemplo que tú decías para que les alcance. Y le vamos a dar medio kilo de tortillas a 1,000 familias de Ecatepec. Pues eso aguanta y dura hasta que el que la promovió cree que se puede y va a abarcar 20 colonias, 30 colonias y les va a dar su medio kilo de tortillas durante 2 años y medio. Pero la gran pregunta es esa familia que ya no, antes compraba 1 kilo, como dices tú, ya compraba medio kilo, el gobierno le da ese medio kilo, pero pues no termina saliendo de ese hoyo, ¿no? O de ese grave problema. Ya lo había comentado alguna vez, dialogando con uno de los expresidentes municipales de Nesa, me comentaba que uno de sus grandes broncas que había tenido con López Obrador era que luego de haber sido muy exitosos sus programas de abasto popular a la gente allá en Nezahualcóyotl, habían encargado a una universidad que les estudiara y le dijeran, bueno, llevamos 15 años repartiendo despensas todos los días en las esquinas del municipio a mucha gente, queremos saber cuántos han salido de la pobreza a la universidad. Pues la universidad se puso a investigar y decía el presidente municipal, la respuesta fue 0. No sacaron a nadie de la pobreza. A todos les dieron mucho apoyo. Todos dijeron, ay, gracias por haberme dado mi despensa la despensa básica que me salía más barata aquí que en la tienda. Pero el propio alcalde dice, reconozco que no sacamos a nadie de la pobreza, incluso hoy, como bien dices tú, muchos de esos siguen igual, siguen peor o extremadamente peor, que son pobreza extrema. Y lo peor, dice, no alcanzamos a meterle a la gente una mentalidad, si ya no empresarial, a grande escala, una mentalidad de trabajo sin depender del gobierno, decía él, ¿no? Más allá de generar una gran empresa, lo que provocábamos, decía él, es que la gente dependiera de nosotros para poder comer o poder tomar las necesidades básicas. Fíjate que hoy vi una caricatura, no sé de quién, pero hoy la vi, en la que está el papá de Homero Simpson reunido con varios niños y dice, les platicaba, y yo creo que te vas a acordar de esto, decía, dice, en mis tiempos, cuando alguien era un vago, le decía que te mantenga el gobierno. Sí. Dice, nunca pensamos que esto se iba a volver realidad. Entonces, eso es lo impactante del caso, ¿no? O sea, la pobreza, lo sabemos, no se soluciona con programas asistenciales. Las políticas asistenciales son paliativos momentáneos ante condiciones de emergencia. Las políticas públicas, que yo creo que esto es lo que le falta a las administraciones, se ven limitadas en un proceso de planeación que clarifique muy bien qué es lo que deseas combatir. Y lo que nosotros necesitamos combatir no es a los pobres, no es la pobreza en sí. Necesitamos combatir la falta de empleo. Y para eso necesitamos políticas públicas que incrementen criterios tan babosos, tan tontos, porque así deberíamos ser como criterios de seguridad, ¿no? Como criterios de servicio. ¿Cómo la gente puede salir a las calles si no hay seguridad? ¿Cómo la gente puede establecer empresas si están en riesgo el establecimiento? Y te voy a decir, en esta época de crisis, si lo puedes ver, te voy a platicar, cuando yo era pequeño, hace muchísimos años, se empezaban a construir las pirámides,
En ese momento, la tortilla, y no me voy a meter en la historia de la tortilla, pero te voy a decir que la tortilla, como nosotros la conocemos, es bastante más moderna de lo que nos imaginamos. Ibas tú a comprar las tortillas y habría un gran comal. Y ahí se hacía la masa de nixtamal y iban echando las tortillas. Quiero decirte que hace 70 años las tortillas eran todas hechas a mano, todas las que se producían en México. A partir de los años 60, 65, empezaron las maquinitas a producir tortillas, las que hoy conocemos. Si hoy te das una vuelta por varios de las ciudades, de los poblados, poblaciones importantes, te vas a fijar que ha crecido el número de casitas donde se venden tortillas hechas a mano. No sé si te has fijado tú, pero esto es, bueno, por lo menos en donde yo vivo, es sintomático, ¿eh? Te encuentras no cada cuadra, a veces cada media cuadra, un lugar donde venden tortillas a mano. Quiere decir que estamos regresando al mundo del pasado, según la aspiración López Obradorista, o que la gente se volvió muy romántica y quiere tortillas a mano todos los días. Y no, la explicación es, la gente está saliendo a las calles porque no tiene manera cómo sobrevivir. Entonces, no tenemos una política pública para la creación de empleo. No tenemos una política para dar seguridad a las empresas. No tenemos una política pública y te lo voy a poner. Es genial un gobierno que te puede decir que voy a generar programas para los jóvenes y les vamos a dar becas a los jóvenes. Y entonces te mete, si yo te voy a pagar un salario de un joven que no te va a costar a ti, y tú lo vas a inscribir, y yo voy a darte ese dinero para eso. Y ahí vamos, ¿no? Y entonces, ya una vez que caíste en el garrito de dar a jóvenes con futuro, ¿eh? Y atrás del cheque que viene para pagarle a los jóvenes con futuro, viene el Seguro Social y viene el SAR. ¿Y sabes qué sucede? Mejor no te doy trabajo. ¿Para qué quiero jóvenes con futuro? Mejor dejémoslos sin futuro y no me rompes el futuro a la empresa. No me vengas a sancionar. Esto es lo que te quiero decir. No hay un criterio de política pública que incentive a que se genere empleo y a que premies a quien genera empleo. Este es el tema más lacerante y más grave. Y te voy a decir, el gobierno del Estado de México, en términos de la Secretaría del Trabajo, no es capaz ni siquiera de reconocer con claridad todo este proceso de aprendizaje de los muchachos. Hoy acaba de inaugurar el gobierno del Estado, el día de hoy, un programa para desarrollar artesanías, para capacitar muchachos. Para no engañarte en el tema, pero para que veas lo grave que puede llegar este fenómeno, Lionel, a afectar en las políticas del Estado. Hoy se capacitan más de 7,000 mexiquenses en artes y oficios. El día de hoy, la nota es de hoy, 28 de julio. ¿Sí? Se capacitan en artes y oficio mediante la modalidad híbrida. Y dices,
Ah, carambas. Esto está relacionado con lo que decía Leonel hace un rato. Y lo híbrido quiere decir que en algunos momentos hacemos plantas de luz y otras veces plantas de gasolina. A eso se refieran con lo híbrido, o a qué se refieren con esto. La verdad es que nosotros necesitamos generar políticas, incluso educativas y de formación, que atiendan 4 cosas, ¿no? La formación en habilidades, en potencialidades, en conocimientos, y que tienes que ser múltiple. ¿Por qué? Porque hoy las empresas están cambiando de manera múltiple. Y sin embargo, nosotros queremos combatir el proceso de la creación de empleo y la capacitación de la gente con artes y oficios. Yo pienso que una de las cosas que hay en esos programas es que hay un miedo a, ¿cómo podríamos llamar? A un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Es decir, si tu gobierno del Estado de México durante toda la vida te ha logrado mantener en el poder estos programas de te entrego una tarjeta rosa o te doy una capacitación híbrida para oficios o te doy algo, una cosa por el estilo, y esto cíclicamente me ha dado el resultado, es muy difícil que en la mentalidad del gobernante cambie ese paradigma y diga, tenemos que hacer algo para generar empresas y negocios y que los empresarios salgan adelante, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que la generación de políticos, en este caso el gobierno del Estado, llamemos así del PRI o del sistema, es muy difícil que cambien ese paradigma, ¿no? Porque así les ha resultado, así les ha beneficiado. Entonces, también tiene que ver un asunto de cómo lograr que el político cambie, crea y vea que ya las cosas ya no deben ser como antes. Porque si no, vamos a caer nuevamente, como dices tú, parecía que estamos regresando al comal y la olla, ¿no? En lugar de la fábrica que produce, ¿no? En lugar de una empresa que puede darle, no sé, 80 empleados en un lugar, pues generas 4 o 5 empresitas chiquitas o negocios pequeños que solamente cubren 10, 15 personas, ¿no? Y todos muy familiares, además, ¿no? Pero fíjate, es que vienen los absurdos de este proceso, ¿no? Se han creado áreas de capacitación. Olvídate la mala redacción del gobierno, ¿no? En estilismo y diseño de imagen. ¿Sabes qué quiere decir? Esas son las estéticas de corte de cabello y arreglo y esto. Yo no tengo nada en contra de ese sector. Lo que te quiero decir es, ¿qué será eso lo que está necesitando la gente ahorita? En creación y confección de prendas, corte y confección. Bueno, yo creo que sí, la gente requiere vestirse. Bueno, algunas creen que no. Pero el tema debería de ser entender el caso de que hoy los procesos tienden a la diversificación, a la producción en escala, a tener gente que tenga más capacidades y habilidades para otras cosas. Y entonces, las carreras, y si revisas las carreras de lo que se está haciendo, dices, oye, estos cuates no entendieron el problema, siguen sin entender el problema, y al no entender el problema, siguen causando, en alguna ocasión me tocó dirigir algún programa de estos, y te voy a decir, ¿mande? ¿No será que el que no entiendes eres tú? En el sentido de que en lo que ellos quieren es el voto, ¿no? Es tener una clientela. Y por eso es difícil, como decía yo, cambiar la idea de que generando empleo, generando desarrollo social más amplio, pueden lograr incluso tener el voto, ¿no? En la medida que un gobierno es eficiente, en esa medida va a tener el voto. Yo quiero recordar un poco dijéramos así, los momentos de que la Acción Nacional despegó, no solamente en el Estado de México, sino en el país.
pues de algún modo era una agenda modernizadora, ¿no? Era una agenda de gente que echaba para adelante y decía, mire, yo he hecho unas empresas y ahora por eso quiero, o sea, ya tengo la visión de que en este municipio, en este estado, en este país le hacen falta mejorar la logística, salir adelante con las ingenierías, en fin, ¿no? Es una agenda modernizadora. Y eso finalmente también le dio a ese partido, el PAN, le dio muchos triunfos, porque la gente también veía resultados en esos ámbitos de la economía y de la empresa. Pero hoy, esos señores, pero digo que a lo mejor tú no entiendes, lo digo en broma, pero estos lo que quieren es conservar el poder. Y les ha servido durante toda la vida el Estado de México al PRI, que dicen, ¿para qué le cambio? Sería arriesgado, fíjate lo que yo digo, podría asegurarlo, sería arriesgado para el gobierno de Alfredo del Mazo cambiar hoy ese paradigma y hacer una cuestión de fondo como tú sugieres. Digo, sería riesgoso porque no le daría los resultados para el 23, que tú bien has dicho, es lo que está en la mira. Claro, tienes razón. En ese sentido yo no lo entiendo, pero en el sentido amplio de lo que significa la política Claro. y de lo que estamos viendo en el Estado de México, me sigue preocupando el dato, ¿no? 45% de nuestra población económicamente activa en condiciones de pobreza es una situación de injusticia que lacera no solo a las familias, sino lacera al Estado mismo. Nos hace víctimas de cualquier cosa. Habrá que revisar en su momento también, para cerrar este capítulo y pasar al siguiente, habrá que revisar, Alfonso, ya lo hicimos alguna vez, digamos someramente este asunto, revisar las regiones, porque esta pobreza tiene rostros, tiene caras, tiene apellidos, tiene regiones, tiene colonias y tiene calles, ¿no? Es decir, hay más pobreza en ciertos lugares que en otros. Hay municipios totalmente contrastantes. Podemos hablar de Huixquiluca, ¿no? Con sus grandes zonas y sus zonas también que están muy pobres o muy amoladas. O podemos encontrar lugares donde hay pobreza, que yo diría casi estilo favela brasileña, ¿no? Que es Chimalhuacán y esos lugares, ¿no? Chimalhuacán, por cierto, si no mal recuerdo, el municipio más afectado en términos de pobreza. Es decir, ponerle rostro, cara, apellido, colonia, es también difícil, es difícil, porque te vas a encontrar que cerquita de Interlomas encuentras pobres terribles, ¿no? Que cerquita de Satélite encuentras gente totalmente en la pobreza, ¿no? Cerca de la zona Esmeralda encuentras municipios aledaños que están en la pobreza extrema. Es decir, sí es un grave problema, es el 45%, pero tiene cara, tiene nombre, yo digo tiene calle, tiene colonia. Claro, mira, ahí por donde tú vives, el Molinito es una cosa horrenda, pero si subes por la carretera, eso se convierte en una cosa lacerante, ¿no? Pero aún en las cercanías del Palacio Municipal de Naucalpan, encuentras las condiciones de pobreza extrema al lado de las zonas altamente desarrolladas, ¿no? O vamos a decir, altamente urbanizadas y con poder adquisitivo. El tema está en algo que tú acabas de señalar. No se trata de uniformar, sino darle y respetar criterios de política para las vocaciones regionales de cada municipio. Y esto no se ha entendido y no se ha hecho. Así es. Muy bien, pues bueno, este es un tema que da para mucho, por supuesto hay que seguirlo atendiendo y por supuesto que próximamente lo vamos a hacer. Y como hemos dicho, todo está unido, hay redes que se juntan en los temas. Ya hablamos de la pobreza de los ayuntamientos, ya hablamos del problema de los servicios públicos que faltan, ¿no? Y hemos siempre referido al tema del poder legislativo como un poder que pudiera ser impulso para muchas cosas. Hoy ya empieza poco a poco a perfilarse claramente qué va a pasar. Ahora vamos al ámbito político, qué va a pasar con el tema electoral, y lo quiero tratar en dos asuntos. El electoral, uno, el próximo 1 de agosto, es decir, ya el domingo, va a haber 7,700 mesas receptoras aquí en el Estado de México. Ya hablamos que huele a fracaso, ¿no?
que huele a fracaso de que no van a conseguir esos más de 4 millones, casi 5 millones de votos que necesitan en el Estado de México. Se le va a pagar como se le pagó en la jornada del 6 de junio a los funcionarios de casilla, 300 pesitos, ¿no? Para que estén ahí. Hoy mismo el INE ha dicho que ya prácticamente todos los que han dicho que sí ya están capacitados, pero seguramente se confirma la teoría de hace 8 o 15 días que hablamos, de que el Estado de México va al fracaso. Es el tema electoral 1 y el tema electoral 2 es el cambio de la presidencia del IEM, que ya está en camino y que ya hay 20 gentes que han avanzado en la primera etapa, pero tu primer comentario rápido sobre la consulta para pasar al tema del IEM. No, yo creo que seguimos en el mismo tema, ¿no? La consulta va al fracaso. Yo espero que no sea una ilusión, sino una realidad, por lo que se ve. Por lo que se ve, poca promoción, poco entusiasmo. Las zonas, por lo menos en las zonas donde antes tenía gran impulso Morena, que teóricamente serían las que podrían mover ciudadanía, están apagadas, cabizbajas, sin capacidad de movilización y sin algo que no se dice, pero que es real, ¿no? Y sin recursos. No hay recursos para mover a las bases, ¿no? Yo creo que vamos a una consulta fracasada desde el punto de vista de la convocatoria. Habrá que decir que a pesar de que el INE metió 300,000 spots, no hay alternativa para la gente ir a votar. Pero además va a parecer chusco lo que voy a decir. Pero además el domingo, 1 de agosto, ¿qué crees? Hoy mismo México juega, o ya está jugando yo creo, contra Canadá para pasar a la final de la Copa de Oro. ¿Qué día crees que es la final? El domingo. ¿Y qué crees? También hay unos Juegos Olímpicos. Entonces la gente, sobre todo, pues ven los horarios el sábado en la noche, entonces va a haber millones de mexicanos y mexicanos desvelados viendo las Olimpiadas y viendo toda la parte deportiva, que es mucho más importante para ellos que una votación que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Aparte, la expectativa, Lionel, puede ser que México le gane a Sudáfrica y pase a la siguiente etapa en las Olimpiadas, en el fútbol, ¿no? Ya le ganó hoy por la mañana, le ganó 3-0. Bueno, Hoy están jugando la semifinal de la Copa de Oro. Creo que es un torneo no tan grande, pues como sea, es más importante que la consulta, ¿no? Es más divertido que la consulta. En la consulta ya sabes quién va a ganar. Acá en el fútbol puede ser que se tropiece el jugador y pierda, ¿no? Pero, en fin, a lo que voy que hay otras cosas, además de lo que ya dijiste, financiero, político y estratégico, que está en contra de esta consulta. Pero bueno, en fin. Oye, el otro tema. ¿Mande? Yo creo que vamos a un fracaso en la consulta, pero yo volvería, por cómo está redactada la pregunta, y sería una reflexión, por si alguien tiene todavía la tentación de participar en ella, de referir que la manera en que está redactada para sancionar las políticas públicas del pasado y sus posibles víctimas, en el sistema político mexicano se hace una consulta cada 3 años para cambiar al poder legislativo y sancionar a esos actores políticos, o cada 6 años para cambiar al ejecutivo y se hace una sanción. Esto es lo aberrante y por lo cual yo creo que va a ser un fracaso la consulta. Sí, es un fracaso nacional y un fracaso en el Estado de México. En fin, oye, en el IEM hay 20 mujeres, 20 personas que ya pasaron la primera etapa, que era presentar un ensayo y que era un examen en el Coneval. Y bueno, como ahora es el tema de la mitad y mitad, pues son 10 hombres y 10 mujeres, aunque recordando un tema de la semana pasada, nada más faltaría que alguno de estos dijera, no, yo ya no quiero ser hombre, hoy ya quiero ser mujer, ¿verdad? Para que le tocara más posibilidades. Que por cierto, ya se publicó, si no tengo mala información, ya se publicó aquella agenda del cambiar de sexo más rápido que las placas. En fin, quedan 20 personas, 10 hombres, 10 mujeres.
Hubo 70 agentes que se apuntaron y creo que hay algunos perfiles interesantes. Simplemente menciono al primero para que tú le sigas con la información que tengas. Jessica Rojas sacó 8.4 de Las calificación. mujeres sacaron más puntos que los hombres. Fue primer lugar femenino. Pues Y sobre todo porque eh, las mujeres ella sacó 8.4 y el que la siguió, que fue hombre, 8.3, o sea que va por arriba, ¿no? y quedó en primer lugar. Ella es una ex académica de la universidad. Tiene una ONG que se le llama Tendiendo Puentes y participa en el famoso Parlamento Abierto también, pero bueno, creo yo que es un buen perfil. Segundo lugar, Luis Fernando Mejía, que es un vocal de la Junta Ejecutiva del Lerma. Arturo Tapia, que viene de Hidalgo, bueno, que tiene trabajo en el INE de Hidalgo como vocal. Y luego la otra mujer, Abigail Noyola, que es de Guerrero también. Y luego aquí viene un dato bien importante. Diego Antonio García Vélez, 7.87, que es asesor de la presidencia del IEM desde hace 7 años. Y por último, en este primer bloquecito de 3 y 3, Ana Vanessa González Deister, consejera del INE de Domex y ex trabajadora para el Citibank. A ver, Leonel, me voy a ir por una lista diferente. No voy a hablar de los nombres. En los hombres, uno fue vocal del INE en la Junta Distrital en Lerma. El otro viene del estado de Hidalgo. Sí. El otro fue secretario del presidente anterior. El otro trabajó en la formación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Fíjate lo que estoy diciendo, hasta este momento, de los candidatos, 2 de ellos, de los hombres, vienen de fuera. Luego viene Mauricio, que es de Afezacatlán, ¿no? Otro de Coacalco, otro del Poder Judicial de la Federación, el INE en Naucalpan, otro de la Afezacatlán, y finalmente otro que viene del INE. ¿Sí? Y la primera observación te diría es, está muy bien, son funcionarios capacitados en los procesos electorales, no voy a meter más allá, pero como que vienen demasiado de fuera, ¿no? Para el Estado de México. Y en las damas, la situación no cambia. Está Jessica, que creo que es un buen perfil en ese sentido. Luego viene Abigail, que viene de Zihuatanejo. Sí, de Guerrero. Luego viene Vanessa. Luego viene una asesora. Fíjate, todas ellas son asesoras o participantes de consejeros electorales. Viene otra de Teotihuacán. Viene otra de la dirección de la exdirectora de la Dirección de Partidos Políticos en el Estado. Otra que viene de la Secretaría de Vinculación del IEM, y otra que viene de la Junta Local del Estado, y otra que fue la secretaria particular de la anterior secretaria de Turismo, con Erubiel. Entonces, bueno, esos son los 20 personajes, sin meterme en los nombres. Primero, como que en el sector femenino, todas vienen de haber trabajado como asesoras, directoras, acondicionadas, o con consejeros o padrinazgos dentro del Consejo del IEM. Sí. Sin haber ninguna valoración, nada más simple y sencillamente, esos perfiles son los que se presentaron ahí. Cuando revisamos por primera vez este tema aquí en las charlas mexiquenses, aquí en Contraargumento, te has de acordar
comentábamos que había estado bien, perdón, que en el Consejo General del INE no decidieran por ninguno de los que estaban ahí previstos, los que habían calificado y que terminaron 2 damas y que finalmente decidieron que no. Y tú comentábamos aquí en la charla mexiquense que como que los perfiles de los que se habían apuntado, como que nada más era un juego para pasar esa etapa. Hoy un poco leyendo estos perfiles sin entrar, como dices tú, al detalle de las personas, que eso lo haremos en un siguiente momento, pareciera como que hoy ya hubo una mano negra por ahí, ¿no? O un par de manos negras, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Donde dijeron, a ver, señores, el instituto, vamos a investigar quiénes pueden estar, vamos a meterle un poquito más de potencia a estas candidaturas, vamos a tener algunos perfiles interesantes, ¿no? Me pareciera, pues, que hay un cambio que nos confirma que lo que dijimos hace, ¿qué fue? Yo creo que en mayo, si no me equivoco, le acertamos de que esa fue un juego nada más para salir del paso y que esta es la buena. Así es. Y el otro tema, ¿no? Y comparando los perfiles, sea como sea, los perfiles y la inclusión ahora de hombres, acuérdate que la vez pasada no había hombres, a menos de que brinque algún espontáneo, de acuerdo a la ley de identidad de género, el tema está en estos perfiles que están como muy definidos. Si tú quieres compararlos de una manera, unos vienen de ser vocales ejecutivos o ejecutivos que tuvieron ya funciones de eso, y los otros vienen más de la teoría del derecho electoral. Esto es como se ha configurado, a mi juicio, la lista de estos. Y a ver, hay 2 o 3 perfiles que yo quisiera que los analizáramos después, que tienen patas para gallo, ¿no? O para gallina, porque hay unas mujeres interesantes ahí que lo pueden hacer bien. Claro, digo, siempre, como en el medallero olímpico, siempre el que queda en primer lugar, pues es un poco el que jala más la atención y dices, bueno, ¿qué habilidades o qué características tiene esta dama, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena revisar también qué hizo que hay un ensayo por ahí, ¿no? Tiene una agrupación que también participó como observadora en la cuestión de la observación electoral, ¿no? Entonces, yo creo que ciertamente hay que revisarlo y atentos porque el ensayo presencial, como le llaman, es el 14 de agosto, entonces, pues no está tan lejos tampoco, ¿no? Porque, como decimos, este tema de la presidenta, una vez que se resuelva el tema de la consulta, pues prácticamente el tema electoral, inmediatamente después, o la agenda electoral o electorera de los organismos, pues se va directamente al nombramiento del IEM, que habrá que decir es el más importante del país, ¿no? Claro. Yo creo que son los temas importantes que están en juego en este momento. La semana que entra nos tocará ver el resultado de la consulta y ver cómo avanza esto. El Poder Legislativo está más metido ahora en sus temas y quizás no les dé el tiempo para los consejeros. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nada más para terminar el tema de mi parte, de mi agenda, dijéramos, es Elías Rescala, ya lo habíamos mencionado aquí, ha sido ya designado como futuro coordinador del grupo parlamentario del PRI, ¿no? Dijéramos de la bancada oficial en el Estado de México, la bancada del Mazo, y a la vez también ya nombraron al quien va a ser el diputado coordinador en la Cámara de Diputados Federal de los mexiquenses, que ahorita no recuerdo el número, pero no son muchos. Gustavo Cárdenas será quien encabece los trabajos de los diputados federales en el Estado de México. El primero, Rescala, en la local, le agradeció mucho a Alejandra del Moral, que es también una figura importante de los diputados locales, dirigente del PRI estatal, y el señor Gustavo Cárdenas, a quien le dio las gracias, fue a Ricardo Aguilar,
que está en el CEN del PRI, en organización. ¿Qué opinas de estos dos nombres, principalmente de Gustavo Cárdenas? Pues yo creo, lo acabas de decir, ¿no? Está muy cercana de la disputa que trae el propio PRI interno, ¿no? Muy cerca esa disputa y muy clara. Acuérdate que el PRI en este momento está viviendo una crisis interna, ¿no? Hay varios aspirantes a la dirigencia nacional y yo creo que Gustavo está muy cercano de los dirigentes nacionales, ¿no? Y lo que significa Alito y todo este grupo en el proyecto que trae Alfredo del Mazo. Claro. Bueno, si trae proyecto, ¿no? Si trae proyecto, u otros lo tienen de proyecto, que también puede ser, ¿no? otros lo pueden tener de, ¿cómo se llama? De proyecto. Muy bien. Pues estos son los temas básicamente tratados hoy de Charlas Mexiquenses. No quiero dejar de agradecerle a Gamaliel que nos ayudó con un video muy importante sobre el tema de los municipios. Ojalá que nos siga ayudando con otros temas más. Y también usted que nos escucha, también mándenos por ahí un mensajito en los comentarios ahí de la página de YouTube. Así es. ¿Qué se queda en el tintero por ahí pendiente que no hayamos tratado hoy para revisar próximamente? Bueno, mira, yo creo que hay 3 o 4 temitas que no ha definido todavía el Congreso. Está la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Ahí hay un tema que en estos días va a seguir avanzando. Ya hablamos de las estudias un poquito. Hablamos hace 8 días de ello y ahora creo que es un tema que va a brincar a la palestra en estos días. La consulta que nos dirá cómo se va a comportar muchas cosas en el Estado de México. La consulta, olvídate del fracaso, el éxito, nos va a decir cómo se va conformando la movilización en el Estado de México. Esto va a ser muy interesante respecto a los 2 procesos siguientes, ¿no? No sé si tengas una idea diferente. Yo creo que son cosas que nos quedan allí en el tintero. Y otra, vienen algunas modificaciones legislativas, a ver si les da tiempo a los legisladores y podríamos platicar sobre la idea de reglamentar, fíjate una cosa muy interesante, la idea de reglamentar todo los cuerpos de bomberos del Estado. Es una idea interesante. Habrá que ver qué es lo que están pensando, ¿no crees? Claro. El problema del PRD y Cristian, eso es un tema que está ahí, ¿no? Creo que todavía no podemos determinar. Hay una iniciativa de Morena que no creo que proceda sobre meterse con los periodos de los consejeros distritales y municipales en los procesos de elección. En fin, son temitas que están y que van a surgir sobre la siguiente semana. Fíjate que hay un tema que hemos dicho que le vamos a dar seguimiento un poco más por la importancia que tiene. Y yo creo que el tema del nuevo rector, ¿no? En la UAM, Carlos Barrera, ¿no? Creo yo que han empezado a dar pasos importantes de ciertas cosas que vale la pena darle seguimiento ahí a la universidad. El tema universitario, ya en su momento hablamos de los problemas en la UNAM, de las diferentes facultades que hay acá básicamente el Valle de México. El tema del académico universitario también es muy importante a seguirlo. No es de grandes luces o de grandes titulares de la prensa, pero es un tema que hay que seguir, lo que se hace en este mundo de la academia. Yo creo que el rector, lo poco que sabemos hasta este momento, no está resultando mala ficha. Yo creo que está metiendo algunos correctivos al interior de la universidad y eso habría que analizarlo. Podríamos dedicarle un tema completo a eso.
Muy bien. Pues bueno, pues ahí le dejamos hoy 28 de julio. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Gracias, Alfonso. Nos vemos Gracias. pronto.